Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. Se sabía que el actor turco no estaba pasando por su mejor momento, pero lo que ahora ha salido a la luz es mucho más fuerte de lo que cualquiera imaginaba. Prepárense porque esto tiene tela para cortar. Resulta que Can Yaman no está bien. Y cuando digo no está bien, me refiero a un malestar físico y emocional bastante serio. Habían rumores de estrés, de exceso de trabajo, de que estaba sufriendo por amor, lo típico. Pero parece que la cosa va por un lado completamente diferente y la verdad es que nadie lo veía venir. Para ser honestos, yo también me quedé de piedra. Pensábamos que eran típicos dramas de estrella de Hollywood, ¿no? Que si la presión, que si las cámaras. Pero esto es más personal, más profundo. Han sido unas fuentes muy cercanas al actor las que han soltado la bomba, y parece que Can Yaman está lidiando con un problema de salud que lo tiene realmente tocado. Lo que yo creo que está pasando es que, detrás de toda esa fachada de galán, de cuerpo escultural y de éxito arrollador, hay una persona que está sufriendo. Y cuando alguien sufre de verdad, por dentro eso se nota. No es solo el cansancio de rodajes intensos, que también, sino algo que le está minando su energía, su alegría, todo. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia para generar atención, porque ya sabemos cómo funciona el mundo del espectáculo. Pero, vamos a ver, ¿hasta qué punto alguien se inventaría algo así? Yo sospecho que es mucho más real. Can Yaman siempre ha sido un tipo muy reservado con su vida privada, incluso cuando se le relaciona con las mujeres más famosas del momento. Si ahora se habla de un malestar, es porque algo gordo debe estar pasando para que se filtre. Además, piensen en su reciente desaparición de las redes sociales. De repente, silencio absoluto. Y ahora, esta noticia. No es casualidad, amigos. Está claro que necesita un respiro, necesita cuidarse. Y seguramente este malestar lo ha llevado a tomar esa decisión de alejarse un poco del ojo público. Lo que me da pena es que a veces, la gente se olvida de que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas de carne y hueso. Personas con sus miedos, sus dolencias, sus momentos bajos. Y Can Yaman, con toda la fama que tiene, no deja de ser humano. Y aquí viene lo fuerte, se habla de que este malestar podría estar relacionado con una, ¿cómo decirlo? Una época de mucha presión y quizás, de decisiones difíciles que ha tenido que tomar en su vida personal y profesional. No estoy diciendo que sea por una ruptura sentimental específica, aunque tampoco lo descarto. Pero creo que va más allá de eso. Es como si todo el peso de las expectativas, de las exigencias del público y de la industria, se le hubiera acumulado encima y ahora estuviera pasando factura. Para ser honestos, me sorprende que siendo tan joven y con una carrera tan prometedora, esté pasando por esto. Se le ve un tipo con mucha energía, con ganas de comerse el mundo. Pero a veces el cuerpo y la mente nos pasan factura, y nos dicen que paremos. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está en un punto de inflexión. Está siendo obligado a mirar hacia adentro, a enfrentar cosas que quizás había estado ignorando. Y eso, aunque duela, es fundamental para poder seguir adelante y estar bien. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Can Yaman necesita un descanso largo y que debería centrarse en su recuperación, o crees que esto es algo pasajero y que pronto lo veremos de vuelta en las pantallas?